Bueno, entonces a la clase de hoy le di este título, Procesos de la chapa, porque como les decía, nos vamos a referir, y vamos a ver el índice para eso, nos vamos a referir al proceso de corte de la chapa, que en realidad está un poco enfocado en cuáles son los procesos que se utilizan para formar una pieza, que es la que se suele fabricar en primera instancia para con ella, a través del proceso de estampado, lograr una pieza embutida. A esa pieza se la suele denominar como blank o recorte de manera indistinta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver con qué procesos se pueden generar estas piezas llamadas recortes o blanks. Después vamos a hablar sobre el proceso de punzonado. En tercer lugar, sobre el proceso de doblado. Luego vamos a hacer referencia a, a lo que es una chapa. Y finalmente vamos a terminar con el tema de embutido, que como les anticipaba es sobre el que vamos digamos, prestar mayor atención, en el sentido que la clase próxima vamos a hacer una práctica con unas piezas, de un proceso completo de embutido bueno, de un cuerpo, de un componente de automóvil. Entonces, bueno, yendo al primer punto, al corte de la chapa, ¿no? Eh, Fíjense, yo acá voy a ver si ustedes se fijan acá en la imagen que está en verde. Esa pieza plana que tiene un perímetro arbitrario es lo que se suele llamar como... Uy, ¿qué pasó ahí? Bueno, es lo que se suele llamar como desarrollo, recorte o blank. O sea, de cualquiera de esas tres formas, ¿no? Y como les decía, esa pieza plana puede tener un perímetro cualquiera en función del tipo de pieza que nosotros tengamos que fabricar. Entonces nosotros acá tenemos en la parte superior lo que sería el punzón, en la parte inferior el punzón o macho, en la parte inferior tenemos la matriz o la hembra, y en el medio de ambos esta pieza verde que es el blanc, ¿no es cierto? Cuando se produce, digamos, el descenso del punzón, el punzón lo que hace es empujar el blanc hacia el interior de la cavidad de la matriz del die, y bueno, y se va a conformar la pieza, que va a tener una forma, digamos, como de recipiente, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, estos blanks o desarrollos o recortes pueden ser cortados por distintos métodos. Entre ellos podemos cortarlas por punzonado, también podemos cortarlas con el proceso de corte láser, o también con el proceso de chorro de agua con abrasivos, ¿no es cierto? Yo me voy a referir principalmente y al principio al proceso de corte por láser y también al proceso de chorro de agua con abrasivos, porque el punzonado suele ser una de las operaciones típicas que se hacen sobre piezas de chapa estampada, ¿no? En el caso que nosotros tengamos una pieza embutida tipo una copa, el blank, es decir, la pieza de partida, la pieza plana de partida, no va a ser otra cosa que un disco circular, ¿no? Acá a la derecha de la primera transparencia, nosotros tenemos un mayor detalle de lo que se ve en el esquema de 3 dimensiones a la izquierda. Yo me olvidé de preguntarle si se escuchaba bien.
Bueno, gracias. Bueno, fíjense que en la imagen de la derecha, esta que estoy marcando con la cruz, nosotros es como si estuviéramos observando este 3D desde acá, ¿no? Es decir, como si nosotros tuviéramos nuestro ojo puesto acá, ¿no es cierto? Ahí estoy intentando dibujar el ojito. Este, entonces, ¿qué es lo que vemos? En la parte inferior tenemos la matriz, el die. En la parte superior tenemos el punzón. Lógicamente que el tamaño del punzón va a ser el diámetro del punzón o el tamaño del punzón en esa sección. Esta medida concretamente me estoy refiriendo. Va a ser menor que el orificio que tiene la matriz, al menos en 2 veces el espesor de la chapa, ¿no? Porque si no, bueno, evidentemente que no se podría conformar la pieza. Y yo no hice referencia, pero hay un tercer componente, o un cuarto componente, si pensamos en la matriz, en el punzón y en el recorte, un cuarto componente que es el holder o sujetador, que lo que hace es generar una presión sobre, digamos, el perímetro de la chapa, sosteniéndola de manera tal que la chapa no se arrugue, ¿no? Después lo vamos a ver con un poco más de detalle. Entonces, en principio, todo proceso de estampado va a arrancar con una pieza denominada desarrollo, recorte o blank, y esas piezas se pueden cortar por punzonado, se pueden cortar por láser o se pueden cortar con el proceso de chorro de agua con abrasivos. Entonces, yendo específicamente al proceso de corte por láser, ¿no? Láser en realidad es un acrónimo de que viene del inglés y significa Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation, ¿no? Como está ahí en la primera frase. Que bueno, traducido significa amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Y ahí tenemos que destacar 3 palabras básicamente, que son amplificación, luz y emisión estimulada. Vamos a arrancar por la del medio, por luz. ¿Por qué decimos que el láser es una luz? Porque se trata de una radiación electromagnética cuya longitud de onda, y ahí dice que depende del medio activo, porque bueno, hay láseres de distintos tipos, hay láseres gaseosos y láseres de estado sólido, y cuando digo gaseosos o de estado sólido me estoy refiriendo al medio activo, al medio del cual se lo va a estimular para poder generar bueno, esta radiación láser. Entonces decíamos que es una luz porque se trata de una radiación electromagnética cuya longitud de onda se encuentra entre el infrarrojo y el ultravioleta. O sea, el láser de dióxido de carbono, por ejemplo, que es el más difundido a nivel industrial, un láser de estado gaseoso, tiene una longitud de onda en el infrarrojo de 10.6 micrómetros. Y los láseres de fibra, que ellos ya son de estado sólido porque son de iterbio, suelen emitir dentro del ultravioleta alrededor de 1.06 micrómetros la longitud de onda. Entonces, decíamos que destacamos 3 palabras. La primera, que es una luz, el láser, ¿no es cierto? En segundo lugar, que dentro de el equipo, dentro del sistema que contiene, ya sea que contiene al medio activo, ya sea este
un medio sólido, un medio gaseoso, se va a producir o se tiene que producir un proceso de amplificación mediante algo que se conoce como inversión de población, que significa que la cantidad de átomos o moléculas que están excitadas tienen que ser significativamente mayor que las estables. Que están excitadas significan que los electrones que están en su órbita más externa están en un nivel inestable, es decir, están en un estado superior. Para los átomos, las moléculas tienden a estabilizarse y esa estabilización la logran haciendo que ese electrón salte a su órbita de estabilidad inmediatamente inferior y ahí se produce una emisión de un fotón, ¿no es cierto? En la medida que dentro de la cavidad del láser tengamos una inversión de población, es decir, que haya más átomos o moléculas excitadas que las que no lo están, el proceso de amplificación estará sucediendo. Y por último, el equipo va a necesitar de un sistema que genere una emisión en forma estimulada. ¿Qué significa eso? Nosotros en el equipo vamos a tener átomos o moléculas que pueden ser de este medio activo gaseoso o de este medio activo sólido, por ejemplo, ¿no? Va a haber un sistema que puede ser, por ejemplo, una lámpara de flash, que lo que va a hacer es excitar los electrones de estos átomos o moléculas. ¿Para qué? Para llevarlos a un estado excitado. Y con ese estado excitado que se produzca esta emisión de fotones, pero a través de un modo de estimulación externa, ¿no es cierto? Bueno, es un tema bastante, digamos, complicado la física de estos sistemas láser, ¿no? Acá tenemos un esquema de lo que sería un láser de estado sólido, en donde acá tenemos un cilindro. Este cilindro que está acá en el centro es un cilindro de neodimio, ¿sí? Ned es neodimio. Esta cavidad negra es lo que se llama la cavidad reflectante, que en sus extremos tiene dos espejos. Tiene un espejo que es 100% reflectante en un extremo y en el otro tiene un espejo que es parcialmente reflectante. ¿Por qué digo parcialmente reflectante? Porque llegado a un punto, cuando la cantidad de fotones es tan elevada en el interior de la cavidad del resonador, que esos fotones emergen hacia el exterior conformando este rayo láser, ¿no es cierto? Y acá tenemos el medio, que es esta lámpara de flash. Esta sería la lámpara, que lo que hace esta lámpara a través de un control electrónico, encendiendo y apagando, excita a los átomos, a las moléculas, en este caso de este cilindro de neodimio, y bueno, se produce este proceso que les venía comentando, ¿no? El láser tiene una cantidad de propiedades que son muy particulares. Por ejemplo, es monocromático. O sea, una luz láser es monocromática. ¿Qué significa que sea monocromática? Que todos los fotones tienen una sola longitud de onda. Esto significa que son de un solo color. Por eso, bueno, hay rayos, por ejemplo, láser que se ven que son verdes, otros que se ven que son rojos. Eso sucede en función de la longitud de onda a la cual se produce la emisión, ¿no? Esto realmente es particularmente muy distinto de lo que sucede con la luz que proviene del sol, en donde si nosotros hacemos pasar un rayo de luz solar a través de un prisma, que bueno, esa es una experiencia que hizo Newton
hace ya muchos años, ¿no? Lo que descubrió es que la, la luz del sol está constituida por rayos que tienen distintas longitudes de onda, y cuando esas longitudes de onda se combinan, bueno, se puede observar la luz blanca, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de la emisión láser tenemos una emisión monocromática. Después, otra propiedad muy importante es lo que se denomina la coherencia. ¿Qué significa coherencia? Que todas las ondas, estamos hablando que la luz es una onda electromagnética, ¿no? Todas las ondas se encuentran en fase. Es decir, que si nosotros imaginamos esas ondas de luz viajando en una determinada dirección, en donde los campos eléctricos y magnéticos se comportan en forma sinoidal o cosinoidal, todos ellos van a coincidir en sus máximos y sus mínimos, de manera tal que trabajan de manera cooperativa. Y la otra cuestión tiene que ver con la colimación, que quiere decir que todas las ondas viajan en igual dirección. La sumatoria de estas tres propiedades de la emisión láser dan como resultado que este tipo de luz permita concentrar una alta energía en un pequeño spot. Se habla de una alta densidad de energía medida en watt por milímetros cuadrados. Normalmente, y dependiendo del tipo de fuente láser, podemos tener entre 10 a la sexta, 10 a la novena watt por milímetro cuadrado. Y bueno, justamente en esta densidad de energía está basada la capacidad de corte que tiene el proceso, digamos, de corte por láser, que es la principal aplicación que tiene el láser a nivel de la industria, ¿no? También se lo utiliza para soldar, también se utilizan láseres para medir. Bueno, todos nosotros sabemos que se utilizan láser para hacer cirugías de ojos, por ejemplo, y habrá aplicaciones militares y muchas otras cosas, ¿no? ¿Alguna consulta? Bueno, ¿cómo es la interacción del láser con la materia, ¿no es cierto? O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo en una máquina de corte por láser pongo una chapa debajo del pico de corte, llamémosle. ¿Cómo va a ser la interacción entre el haz de luz láser y ese material que nosotros queremos cortar, ¿no? En alguna medida nosotros tenemos preconceptos, quizá yo los tenga, ¿no? Esos preconceptos, en este sentido quiero decir, ¿no? Uno dice, bueno, el aluminio, por ejemplo. El aluminio es un material blando que tiene baja resistencia mecánica, entonces, por ejemplo, en el mecanizado es muy fácil de trabajar, o sea, los equipos no requieren muchas potencias, no requieren grandes rigideces. Así pasa también con los procesos de conformado plástico de piezas de aluminio cuando se las compara con piezas de acero de las mismas dimensiones, los mismos espesores, ¿no? Bueno, esa manera de pensar en el caso del procesamiento por láser en realidad es contraproducente porque no tiene que ver con esa cuestión. El proceso de láser es un proceso térmico y bueno, la interacción es en tres sentidos, ¿no? Por un lado tenemos que cuando el haz interacciona con la chapa, se va a producir una reflexión. Y en general, todos los metales poseen una alta reflectividad a la temperatura ambiente. Y particularmente es el aluminio, un material de los que se procesan de manera habitual, muy reflectante, y eso lo que va a hacer es limitar
el espesor que nosotros podemos cortar. ¿Qué es lo que quiero decir yo? Que posiblemente cuando uno impacta con un rayo láser sobre la superficie de una chapa de aluminio, el 90% de la energía que está queriendo cortarlo en realidad se ve reflejada. Entonces, bueno, materiales, cuanto más reflectante es el material, más difícil se hace su corte, más limitado nos vamos a encontrar en términos de los espesores que podamos cortar. Segundo tipo de interacción tiene que ver con yo primero diría la tercera, la absorción, es decir, una vez que parte de esa energía ingresó en el material la absorbe, ¿no es cierto? Esa absorción aumenta a temperaturas elevadas ya que disminuye la conductividad térmica y también mejora cuando disminuye la longitud de onda del láser. Eso es porque hay diferentes láseres que se utilizan para el corte de chapas a nivel industrial. Los más difundidos son en primer lugar el de dióxido de carbono y en segundo lugar los láser de fibra. Y en tercer lugar está el tema de la transmisión, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si ese calor que a través de la energía yo le estoy transmitiendo al material que quiero procesar se difunde muy rápidamente hacia otras partes del material que yo estoy queriendo cortar? Es decir, si el material tiene una alta transmisibilidad del calor y encima esa situación se combina con una alta reflectividad, evidentemente eso va a ser todavía mucho más difícil el corte, y ese es el caso de los materiales preciosos y semipreciosos como pueden ser el oro, la plata y el cobre. En resumen, que según sean las proporciones de cada uno, me refiero a reflexión, transmisión y absorción, será la efectividad y el espesor máximo posible que nosotros podamos cortar. Todo esto venía a cuento que yo les decía que uno de los procesos que se utiliza para fabricar los blanc es el proceso de corte por láser, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá vemos una máquina de corte por láser en donde, bueno, está cortando una chapa pareciera de una chapa fina, ¿no? Fíjense la velocidad a la cual hace el procesamiento, ¿no? Lógicamente, de nuevo, la velocidad depende del espesor, ¿no? Estas máquinas, bueno, suelen tener estos sistemas que permiten, digamos, darle mayor autonomía al proceso. Fíjense cómo ahí disminuye la velocidad, nos van a ir aumentando el espesor de la chapa y cómo se va a ir viendo que el cabezal se va a desplazar a menores velocidades, ¿no? Ahí ya tenemos una chapa bastante más gruesa. Esta es más gruesa todavía. Y bueno, está claro que más allá de las propias propiedades que tenga el material, la condición de corte va a estar netamente vinculada también con el espesor que nosotros querramos cortar, ¿no? Bueno, entonces esa sería una primera tecnología para producir nuestros blanks. Segunda tecnología, el chorro de agua con abrasivos, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de la cinemática de la máquina, una máquina de chorro de agua con abrasivos, una máquina de corte por láser, son máquinas que básicamente tienen, podríamos decir, una mesa fija y un cabezal que se mueve por encima en dos dimensiones, ¿no es cierto? La tercera es simplemente para regular la posición del spot, sería
que también vamos a tener un spot en el caso de la máquina de chorro de agua con abrasivos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poco, a introducirnos un poco cómo es la tecnología. Acá nosotros lo que vamos a tener es eh, una máquina que va a producir un chorro de agua que normalmente puede tener entre 8 décimos a 1,2 milímetros de diámetro y que en el interior de ese chorro va a conducir partículas de un material que es parecido a una arena, quizás un poco más gruesa. Las partículas suelen tener entre 2 a 3 décimos de diámetro aproximadamente. Esas partículas van a estar impulsadas por una muy alta velocidad, con lo cual van a tener una energía cinética muy elevada, van a producir un corte a muy alta presión. Entonces, la combinación de la dureza del abrasivo, la forma del abrasivo, la velocidad de las partículas abrasivas y la alta presión, todas esas variables van a permitir producir el proceso de corte. Este proceso se destina a todo tipo de materiales, es decir, nosotros podemos cortar todo tipo de metales, polímeros, podemos cortar cauchos, podemos cortar cartones. En el láser estamos limitados en algunas cuestiones porque, por ejemplo, si cortamos algunos polímeros con el láser, como es un proceso térmico, podemos tener que se forman gases que pueden ser cancerígenos. Puede haber algún tipo de material que se prenda fuego, entonces no lo vamos a poder procesar. En ese sentido, este proceso es más general, ¿no? El perímetro del corte que nosotros podemos hacer con el proceso de chorro de agua, si bien puede tener una forma bastante arbitraria, se va a dificultar conforme posea detalles finos, porque lógicamente el diámetro del chorro de agua es mucho más grueso que la ranura de corte que produce el láser, ¿no es cierto? Inclusive la ranura de láser, la ranura que produce el láser, depende de la longitud de onda del láser. Entonces, si yo, por ejemplo, no sé, tengo una ranura de, ¿qué les puedo decir? De 5 décimos con un láser de dióxido de carbono, cortando un espesor de chapa, cortando en condiciones similares con un láser de fibra, la tengo de 10 veces más fina, ¿no? Entonces, evidentemente, en función de esa capacidad que tiene el láser, con el láser podemos hacer cortes con detalles más finos. Ahora, yo no se los dije, pero en el caso del en el caso del corte por láser, estamos limitados en espesores, por ejemplo, de alrededor de 25 milímetros para las chapas de acero y de acero inoxidable y de 19 milímetros para las de aluminio, ¿no? Eso trabajando con láseres de fibra de 4 kilowatts de potencia, ¿no? Que son máquinas realmente grandes. En el caso del chorro de agua vamos a poder cortar espesores de hasta 300 milímetros, independientemente del material que se trate, pero bueno, evidentemente que a medida que aumenta el espesor, el tiempo de producción se dispara de una manera muy importante, ¿no? Y bueno, como al principio les comentaba, se utilizan centros de corte por chorro de agua con abrasivos de control numérico y algunos de estos equipos suelen contar con sistemas manipuladores de chapa para facilitar el trabajo, digamos, alrededor de estos equipos. Acá tenemos esquemáticamente y conceptualmente lo que sería una máquina de chorro de agua con abrasivos.
fíjense que, bueno, eh, este sistema es el que es un sistema, digamos, hidráulico que se ocupa de incrementar la presión del agua, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a la salida de ese equipo tenemos la línea de alta presión. La línea de alta presión va a llevar el agua al pico de corte y conectado al pico de corte va a haber un contenedor de abrasivos en donde por un efecto que se llama Venturi, en este lugar es como que el flujo de agua va a arrastrar partículas abrasivas y bueno, y ambas van a impactar sobre el material que nosotros deseamos cortar, ¿no? Eh, Acá yo hice, donde hice este doble círculo en esta imagen, el detalle lo tenemos y sería más esta parte 4, ¿no? También es el detalle que tenemos en esta imagen acá a continuación. Nosotros por un lado tenemos lo que sería un pico de agua que suele tener acá 3/10 de diámetro, a través del cual solamente pasa el agua, sale un chorro a muy alta velocidad y muy alta presión, y esto está conectado con el contenedor de abrasivos. Entonces, en esta cámara se produce una suerte de depresión que induce a que las partículas abrasivas se introduzcan dentro de esta cámara y circulen junto con el chorro de agua para impactar hacia la salida de la boquilla de corte, para impactar sobre la superficie del material que queremos cortar. Acá a la derecha, acá a la izquierda, perdón, hay una imagen tomada con el microscopio electrónico de cómo son las partículas abrasivas del abrasivo que se utiliza de manera casi universal, que se llama arena de granate y es malla 80, ¿no? Que en la malla 80 significa el tamaño de las partículas. Bueno, algunas cosas muy importantes que yo no les comenté es que estas máquinas cuando arrancaron, allá por el año 1970, tenían una presión de 20.000 psi. Que si uno esto lo divide por 15, te da la presión en bar. Yo no tengo una calculadora. A ver acá. ¿Se sigue escuchando bien? Porque me enredé. A ver. 20.000 dividido 15. Bueno, esos son 1.300 bares de presión. Para que se den una idea, por ejemplo, un aire comprimido, de los que hay, digamos, en cualquier empresa para sopletear piezas o bueno, para pintar en un taller mecánico o lo que fuere, ahí normalmente tenemos presiones de 6 a 9 bar. Estos son 1.300, ¿no? Las máquinas actuales están en 102.000 bares. O sea que se multiplicaron 5 veces. O sea, estamos por encima de los 6.000 bares de presión. O sea, ha habido un progreso enorme en, digamos, en la tecnología con que vienen estos equipos, ¿no? Nosotros tenemos una en el instituto que es de 60.000 bares. Perdón, de 60.000 psi, perdón. Bueno, y acá vamos a ver a una de estas máquinas funcionando. Bueno, ahí nos está haciendo una demostración, digamos, del trabajo del pico de corte. Vieron que primero se hizo todo como una neblina, era porque todavía el chorro no había atravesado el material, ¿no? Cuando el chorro atravesó el material,
esa neblina como que desapareció, ¿no? Y abajo se ven cómo se forman olas, ¿no? Porque normalmente, digamos, eh, estas chapas se apoyan sobre unas placas que están dispuestas en forma vertical, que son estas chapas que están acá, y bueno, toda digamos lo que sería la cuba de la máquina está llena de agua, ¿no? Y de abrasivo que ya no se puede utilizar. Entonces, bueno, ahí está haciendo una pieza inclusive que está en tres dimensiones, ¿no? Porque, bueno, ahora la vamos a ver cuando la retiren la pieza cortada. Ahí se ve claramente que, bueno, el chorro de agua es bastante grueso, ¿no? E inclusive el chorro de agua ni bien sale del pico de corte se tiende a abrir, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante que el corte se produzca con el pico muy cerca de la superficie de la chapa que uno desea cortar, ¿no? Bueno, fíjense la forma, qué geometría compleja tiene esa pieza, ¿no? Así que bueno, esta sería una segunda alternativa para poder fabricar nuestros blanks, decíamos, o desarrollos o recortes, ¿no? Y bueno, si bien al principio les comentaba que para fabricar los blanks nosotros podíamos utilizar procesos de corte por láser, procesos de corte por chorro de agua o procesos de punzonado, y ahora me voy a referir al proceso de punzonado, no me voy a enfocar tanto en la fabricación de los blanks por punzonado, sino que voy a hablar del punzonado como un proceso que se utiliza para agujerear chapa, ¿no? En algún caso, en otros para generar estos recortes. Entonces, en términos de lo que sería una definición del punzonado, podemos decir que se trata de un proceso de corte que es por cizallado. Nosotros ya vimos un proceso de corte por cizallado. ¿Cuándo vimos ese proceso de corte por cizallado? ¿En qué caso, David? Ahora sí veo dónde vos vas, porque nosotros ahí hablamos de un ángulo de cizallamiento. No, no, ese es el de ataque. El ángulo de cizallamiento era el phi era. Sí. Pero si ustedes recuerdan, cuando vimos el proceso de forja, el primer paso del proceso de forja es concretamente un proceso de corte, y en la mayoría de los casos ese corte se hace por cizallado, en frío. ¿Sí? El punzonado en alguna medida es un proceso de cizallado, pero que está aplicado a chapas en vez de estar aplicado a barras como se hace en la forja. Entonces, como todo cizallado, es un proceso que funciona en base a tensiones tangenciales, en el cual vamos a tener que trabajan de forma asociada un punzón que impacta sobre la chapa a cortar, y esa chapa está apoyada sobre una matriz. ¿No es cierto? O sea, como que vamos a tener dos elementos, punzón y matriz, en donde la fuerza que va a provocar el cizallado, la fuerza Q, en realidad vamos a ver que a esa fuerza se le suma una flexión que resulta del juego que hay entre punzón y matriz. Ahora posiblemente no se entiende cuando veamos una imagen en la transparencia siguiente. Entiendo que va a quedar claro esta idea.
El proceso de punzonado se puede hacer en una matriz y con un punzón y una matriz especialmente diseñados al efecto. Entonces hablamos de tecnología del corte en matriz, modalidad convencional, pero después está, y vamos a ver un video, lo que sería el concepto de la máquina de punzonado de control numérico, en donde ahí en realidad para cortar un blank no se va a utilizar un punzón y una matriz, sino que posiblemente se utilicen más de un juego de un punzón y una matriz. Eso lo vamos a aclarar también cuando veamos el video. Entonces, el punzonado es un corte mecánico, ¿no es cierto? Porque si hablamos de un cizallado, es un corte mecánico que va a ocurrir por deformación plástica en frío del perímetro que nosotros queremos separar. Y el filo de corte lo van a constituir el filo del punzón y el filo de la matriz. El perímetro de corte puede tener forma arbitraria. Este proceso de punzonado se puede aplicar a chapas o flejes con espesores que pueden alcanzar hasta los 12 milímetros de espesor, aunque lo más común es hacerlo en chapas hasta 6 milímetros de espesor. Es un proceso que se utiliza para fabricar un gran número de piezas iguales y como estamos hablando de un punzón y de una matriz, para que el proceso de corte suceda, esos sistemas los vamos a tener que montar sobre prensas de cigüeñal o prensas de excéntrica, que son el tipo de máquina que se utilizan para estos procesos, ¿no? Entonces, acá tenemos un esquema. En la parte superior tenemos el punzón, en la parte inferior tenemos la matriz. Y ubicada entre ambas la chapa en la cual nosotros, por ejemplo, queremos hacer una perforación. ¿Correcto? ¿Qué sucede? Si, por ejemplo, ¿no? Acá la matriz tiene un agujero con un determinado diámetro, ¿no? Que le podríamos llamar D sub M. Y acá arriba el punzón tiene un diámetro que le podemos llamar como D sub P. ¿No es cierto? Si el diámetro del punzón y el de la matriz fueran iguales, el proceso sería un proceso totalmente descizallado en el cual solamente estarían interviniendo tensiones tangenciales. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? No se puede trabajar con un punzón y una matriz que tengan igual diámetro, porque la vida útil de ambos sería muy pero muy pequeña, e inclusive frente a un mínimo error en el montaje entre el punzón y la matriz, lo que podría ocurrir si hubiera un pequeño error de concentricidad es que, bueno, se rompieran tanto uno como el otro, ¿no? Porque se llevarían por delante los filos. Entonces siempre se trabaja con un juego, se habla de juego radial o juego diametral en la bibliografía. Hay un juego. El que exista un juego significa que acá se va a producir una flexión de la chapa. Por eso decíamos que no es un proceso totalmente de corte, totalmente de cizallamiento, sino que va a haber una componente de flexión y que esa componente de flexión va a ser mayor en la medida que aumente el juego
radial, si lo vemos de esa manera, o el juego diametral, que sería 2 veces el juego radial, ¿no es cierto? El juego es la diferencia de medida. ¿El juego radial qué es? Es la diferencia de medida entre si yo hago al d sub m, al diámetro de la matriz, le resto el diámetro del punzón y lo divido por 2, esto sería el juego radial, ¿no? ¿Está bien? Y como les decía, el juego radial nunca puede ser cero, porque significaría que los dos diámetros de matriz y punzón son iguales, y eso nos va a conducir a una vida útil mínima de los filos de corte. Bueno, acá tenemos un círculo de Moore asociado a nuestro proceso de punzonado. Fíjense que en amarillo, acá a la izquierda, está indicado lo que sería el plano en el cual actúa la tensión máxima de corte K, correspondiente al punto 1 del círculo de Moore, ¿no? Este es el punto 1. Ahora, ¿qué pasa? Vieron que nosotros en los procesos de conformado plástico hablamos de K, que es un valor de fluencia, pero acá en realidad nosotros lo que buscamos es separar las partes, ¿no es cierto? O sea, nosotros queremos en el punzonado, como en el cizallado, lo que buscamos básicamente en esta chapa que está acá en el medio del punzón y de la matriz, es hacer un agujero. Entonces, si vamos a hacer un agujero, tenemos que ir por encima del valor de la tensión de K, y entonces se suele utilizar la tensión máxima o la Ultimate Tensile Strength, ¿no? La UTS, ¿correcto? Bueno, si nosotros miramos el perímetro de un borde cortado por punzonado sobre la pieza que nosotros cortamos, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Vamos al esquema, la imagen que está acá arriba a la derecha. Acá yo les puedo decir que el proceso de corte se produjo con el punzón actuando en este sentido. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero que ocurre va a depender lógicamente de las propiedades mecánicas del material, de la dureza del material, pero lo que habitualmente sucede es que hacia la entrada se va a provocar un redondeamiento, ¿no es cierto? Ese redondeamiento es lo que está un poco fuera de foco en esta zona. Después viene una zona bruñida, luego viene una zona de fractura y al final viene la rebaba que se ve acá en la parte inferior, ¿no? En la zona bruñida, esta zona que está por debajo de la zona de deformación, que es una zona donde hay como esta altura, me refiero acá, ¿no? Esta zona. Acá hay una zona, digamos, en donde la superficie brilla, y eso es así porque en realidad se produjo una separación metálica que la produjo el punzón, y bueno, lo que genera es toda esta zona brillantada, ¿no es cierto? Que la llamamos de esta manera. Llega un punto que la sección que queda por debajo no tiene ya la resistencia mecánica suficiente para soportar las tensiones de corte, que la última parte hacia la salida directamente se fractura. Y entonces la superficie de fractura tiene todo un aspecto granular así como de grano grueso, ¿no? Por eso es que
nosotros observando el perímetro de corte podemos inferir muchas cuestiones del proceso de punzonado. Nosotros podemos, básicamente, si miramos la distribución de zona bruñida y zona de fractura en todo el perímetro de corte, si la distribución es uniforme, significa que tanto el punzón como la matriz se encuentran concéntricos, ¿no es cierto? Que bueno, eso es un aspecto, digamos, vital para la calidad del corte y para la vida útil de los perímetros cortantes tanto del punzón como de la matriz. También, en función de la altura de la zona bruñida, nosotros podemos hacer una estimación de cuál es el juego de corte con el cual fue cortada esa pieza, si simplemente tenemos la pieza y no la matriz y el punzón. Fíjense lo siguiente. Cuando el punzón, nosotros tenemos la chapa acá en la zona intermedia, ¿no es cierto? El punzón que va a tomar una carrera descendente. Cuando el punzón empieza a tomar contacto con la chapa, el contacto lo va a hacer a través de este vértice, ¿no es cierto? Y del mismo modo va a generar que se produzca un contacto entre el vértice de la matriz y la cara inferior de la chapa. Como resultado de que el punzón sigue avanzando y del endurecimiento que se va a ir produciendo sobre el material, se van a generar en relación a ambos filos dos fisuras. Una fisura, dos fisuras. Una fisura, dos fisuras. Una fisura, dos fisuras. Una de ellas asociada al punzón, otra fisura asociada a la matriz. Cuando el juego es insuficiente, es decir, cuando el diámetro del punzón es muy parecido al diámetro de la matriz, lo que va a ocurrir es que esas dos fisuras no se van a encontrar y entonces nos va a aparecer una segunda zona bruñida. Después lo vamos a ver en otras imágenes. Cuando tenemos un juego normal, se van a encontrar y ahí el proceso de corte resultará del mejor modo, y cuando tenemos un juego excesivo, bueno, se va a ver afectada la calidad de terminación sobre el perímetro cortado. Entonces ustedes fíjense lo siguiente, ¿no? Acá tenemos perímetros cortados de la parte superior de esta imagen, o sea, del medio y la flecha para arriba, corresponde a una chapa de 390 megapascal de tensión máxima. En cambio, de la línea horizontal y la flecha para abajo corresponden a perímetros cortados sobre una chapa de 980 megapascales de tensión máxima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ve? ¿Por qué tenemos 4 imágenes en cada caso? Porque lo que hicieron fue ir variando el juego. O sea, acá es un juego del 4%. ¿Qué significa? Que la diferencia de medida entre punzón y matriz es del 4%. El siguiente es del 12%, el tercero es del 20% y el cuarto es del 30%. ¿Sí? Lo que se observa es, a medida que vamos hacia la derecha, respecto de la zona bruñida pareciera no haber una gran diferencia. Sí se ve una zona bruñida más uniforme con los juegos de 4 y 12%, y se ve un aspecto granular más grosero, más grueso,
con 20 y 30% de juego. Por otro lado, si nosotros vemos la sección del corte, fíjense que en 4% prácticamente tenemos un corte en escuadra, acá tenemos un pequeño redondeamiento y acá ya hay un ángulo a la salida, acá el redondeamiento aumenta y acá tenemos un mayor ángulo de salida en la fractura, y bueno, en este caso ya está todo muy exagerado, ¿no? Fíjense el radio que tenemos a la entrada y el tamaño que tiene la rebaba, ¿no es cierto? En el caso del acero de 980 megapascales, bueno, como es un material, digamos, con unas propiedades mecánicas mucho más elevadas, aún con juego muy bajo, la zona bruñida es muy fina y prácticamente habiendo cortado muy poco del espesor, ya se produce la fractura de toda la sección, ¿no? Después todo lo demás sucede de una manera similar, o sea, me refiero a la deformación a la entrada, el ángulo de la zona fracturada y la rebaba, pero no tan pronunciada como en el acero de 390 megapascales. Bueno, acá tenemos un esquema en 3 dimensiones de una matriz, se llama progresiva, en el cual el objetivo de esta matriz es fabricar arandelas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hace? Nosotros tenemos, por ejemplo, lo que sería la matriz, que estoy indicando acá con la cruz, está fijada a la mesa de la prensa. Y lo que sería los punzones están fijados al carro de la prensa, ¿no es cierto? Entre ambos hay una suerte de guía, que es esta U, que está por encima de la matriz, y entre ambas circula lo que sería el fleje, a partir del cual nosotros vamos a cortar para obtener nuestras arandelas. Entonces el proceso ocurre en 2 pasos. Cuando esto baja la primera vez, ¿no es cierto? Este punzón, el punzón 1, lo que va a hacer es cortar este tejo 1, que este tejo no es otra cosa que el agujero que tiene la arandela. Luego, cuando se retira, cuando los punzones se retiran hacia arriba, el fleje va a avanzar un paso, que de manera sincronizado con el retiro de los punzones, luego los punzones van a volver a bajar y entonces este punzón número 2 va a cortar el diámetro exterior y se va a haber generado una arandela, mientras lógicamente, como el proceso de corte ocurre en forma simultánea, un paso antes el punzón 1 ya va a haber cortado un agujero. Entonces, digamos que a la salida del proceso, cada vez que baja el carro de la prensa, se va a producir una arandela, ¿no es cierto? ¿Se entiende la idea, no? Bueno. Bueno, vamos a ver un video. Un video de un proceso de punzonado convencional, en primer lugar. En donde, bueno, es todo como muy manual. Fíjense que ahí lo que va a hacer en primer lugar es ubicar el punzón. Si mal no recuerdo, es un punzón para hacer en una planchuela orificios cuadrados, como los que se utilizan en las rejas. Ahora va a poner la matriz, que la matriz va dentro de un portamatriz. Ahí está bloqueando el giro. Y ahí lo que está haciendo es
ubicándolas de manera tal que el juego quede concéntrico. Una vez que él observó que eso está correcto, ajusta la matriz inferior, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí va a hacer uso de una regla y bueno, ahí fíjense cómo se produce el corte, ¿no? O sea, ahí estuvo realizando orificios cuadrados en una planchuela que debe ser de un cuarto, es como de 6 milímetros de espesor esa. Ahora, yo les decía que nosotros podíamos hacer procesos de punzonado convencionales, como sería el caso del video anterior, o también hay máquinas que están especialmente diseñadas para hacer operaciones de punzonado, que son máquinas de control numérico, que tienen torretas, una con punzones por arriba y otra por arriba de la chapa y otra por debajo de la chapa con matrices que pueden tener hasta 22 juegos de punzones y de matrices y que en función de las necesidades se las programan para que puedan hacer distintos tipos de piezas que lleven operaciones de punzonado e inclusive algunos procesos de embutido no muy profundos. Entonces, este es un video corto de una fábrica alemana de máquinas punzonadoras, Boschert, y bueno, vamos a ver cómo es ese proceso, ¿no? Ahí tenemos el punzón arriba, la matriz por debajo, ¿no? Ahí está haciendo orificios cuadrados. Ahí fue a cambiar a otro sistema de punzón y matriz. Ven que tienen como un alimentador rotativo. Y bueno, ahora hace cortes lineales. Entonces, bueno, ya son máquinas que te permiten trabajar con un grado de flexibilidad. Inclusive esta es una máquina un tanto rara porque acá le está soldando como si fuera unos conectores de cobre. No sé bien. Que bueno, eso es algo particular de esta máquina, lógicamente, ¿no? Bueno, ahí estaría la pieza terminada. Estas máquinas son máquinas de muy alta productividad, eh, que bueno, suelen ser muy utilizadas por las industrias automotrices, por la industria, digamos, de electrodomésticos, en donde normalmente se procesan chapas finas que suelen tener menos de 1,25 mm de espesor por ahí. Bueno, entonces yo al comienzo de la clase les decía que los procesos de la chapa incluyen tres tipos de procesos. Estos procesos son el de punzonado, el que terminamos de comentar recientemente, el de doblado, que es el que vamos a desarrollar a continuación, y el tercero, al cual le vamos a prestar un poco más de atención, que es el proceso de embutido, ¿no? Entonces, bueno, yendo al doblado concretamente, el doblado es un proceso por el cual una chapa, una barra o un tubo se transforman en una parte curva. El doblado tiene la particularidad que se produce mediante la aplicación de un momento de flexión sobre la pieza que nosotros queremos conformar, en donde esa pieza a doblar va a quedar sometida a esfuerzos variables en la zona del material que sufre la deformación, que es altamente localizada, y en donde otra particularidad que tienen las piezas sometidas al proceso de doblado es que la mayor parte de la pieza va a acompañar el cambio de forma, pero sin experimentar deformación alguna, porque la deformación es muy localizada.
Y otro aspecto distintivo del doblado es que los esfuerzos que sufre la zona que se deforman son de tracción en las fibras externas, mientras lo son de compresión en las internas. Como nosotros estamos hablando de procesos de conformado plástico, lógicamente nos vamos a estar refiriendo al doblado plástico, ¿no es cierto? Es decir, aquel doblado que producimos sobre una pieza para que la pieza quede con un determinado ángulo que nos interesa por alguna razón de diseño. Y bueno, en relación al doblado va a aparecer un concepto que es el eje neutro. El eje neutro es una fibra en el espesor de la chapa en el cual no hay ni alargamientos ni contracciones. Entonces decíamos que en el doblado plástico el eje neutro se va a ir desplazando hacia la superficie interna de la pieza a medida que avanza la flexión, es decir, que no tiene una posición fija, ¿no? Entonces, volviendo al comentario que hacíamos antes, una fibra que esté ubicada en la mitad externa, es decir, por encima de la fibra neutra, se encontrará traccionada y entonces va a tener que haber necesariamente una disminución en el espesor de la pieza doblada para conservar la constancia de volumen, porque nosotros sabemos que en los procesos de conformado plástico siempre hay constancia de volumen. Entonces, si se reduce, si se alargan las fibras que están desde la fibra neutra hacia la fibra exterior, si se alargan, evidentemente van a tener que disminuir de espesor. Y bueno, cuanto menor sea el radio de curvatura, mayor va a ser la disminución del espesor durante el doblado, porque el doblado será más abrupto, ¿no? Entonces, lo que yo les quería reflejar en esos comentarios que hacíamos antes se puede visualizar acá en estas imágenes. O sea, supongan que nosotros tenemos una barra de sección cuadrada de 9,5 milímetros de lado, ¿no? Y en un lugar X de su longitud queremos generar un doblado de 90 grados. Acá queremos producir un doblado a 90 grados, ¿no? Entonces, acá tenemos la sección esta media, AA. ¿Qué decíamos? La fibra neutra es la que está con trazo discontinuo. Esta que está acá en la zona, digamos, del centro hacia el radio interior, ¿no? Esa es la fibra neutra. Desde la fibra neutra hacia el exterior, evidentemente, acá vamos a tener tracción sobre el material. Y en el interior, o sea, por debajo de la fibra neutra, vamos a tener compresión. Como resultado de esta situación, en esta zona, esta sección, la sección esta que era cuadrada de 9,52 por 9,52, se va a transformar en esto. Es decir, va a haber reducido su espesor en la zona externa e incrementado. Esto evidentemente está realizado a través como una suerte de práctica de laboratorio. Va a haber incrementado interiormente su ancho a 12,7 milímetros. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque eso, lógicamente, para mantener la constancia de volumen, ¿no? Como sucede en todos los procesos de conformado plástico. Bueno, evidentemente se va a generar una distorsión geométrica. Bueno, nosotros sobre una chapa podemos hacer un plegado
O sea, podemos hacer un plegado, por ejemplo, a 90 grados, teniendo la dirección de laminación como está indicada acá, o como está indicada en la imagen B. Evidentemente, con esta disposición, con la disposición A, dependiendo, por ejemplo, el radio interno que yo le ponga acá, dependiendo las propiedades mecánicas del material, hay probabilidades de que se produzcan grietas sobre la superficie exterior de la chapa doblada, porque bueno, recordemos que sobre la superficie exterior vamos a tener tensiones de tracción, ¿no? Y las tensiones de tracción van a tender a generar grietas perpendiculares a esas tensiones de tracción. Entonces, ¿qué queremos decir? Que es más favorable doblar las chapas en forma perpendicular a la dirección de laminación, como es el caso de la figura B. Otro aspecto muy particular y característico de los procesos de doblado tiene que ver con la recuperación elástica. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero Perdón, no, lo voy a plantear de otra manera. Yo tengo una pieza de espesor H, ¿no es cierto? Y entonces a esa pieza de espesor H le hago un doblado bajo un ángulo alfa sub i. Cuando yo retire el punzón que me hizo la operación de doblado, lo que va a pasar es que el material se va a recuperar y va a producir un giro hacia afuera y el ángulo en realidad me va a quedar mayor. Me va a quedar, bueno, no mayor, me va a quedar un ángulo como el alfa sub f, que no es el ángulo que yo necesitaba para mi pieza, ¿no es cierto? Entonces ese es un aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta en el proceso. Por eso en general lo que se hace es trabajar con un ángulo de sobredoblado. Es decir, si nosotros conocemos la recuperación elástica del material, que se suele dar en un valor angular, 2 grados, 3 grados, le tendremos que dar al ángulo que nosotros buscamos un sobredoblado de 2 o 3 grados para poder obtener el ángulo que buscamos, ¿no es cierto? Bueno, acá esto que yo les comento lo podemos observar con una serie de videos. Acá en realidad, fíjense, la parte de arriba es el punzón, la parte de abajo es la matriz. Todas estas operaciones se llaman al vuelo porque el punzón no llega a hacer que la chapa toque con la cavidad de la matriz, ¿no? Va a ir haciendo cada vez doblados con menor profundidad y cuando se retira el punzón se nota como la chapa vuelve y se tiende a abrir, ¿no? Entonces, en las máquinas de control numérico, en las plegadoras de control numérico, uno trabajando con esta modalidad de doblado al vuelo y conociendo el sobredoblado de la chapa o haciendo una prueba experimental previa, puede definir cuál es el ángulo de sobredoblado para alcanzar el ángulo deseado, ¿no? Bueno, ahora fíjense el grado de complejidad que tienen hoy día las máquinas que se suelen llamar máquinas dobladoras o plegadoras, ¿no? Vamos a ver también acá una máquina de la misma empresa alemana, Voscher, específicamente destinada a operaciones de doblado. Y es una máquina de control numérico esta, ¿no? Suelen ser máquinas largas, en donde en la parte inferior van las matrices, en la parte superior los punzones, la parte móvil es la correspondiente a lo de los punzones. Pues es muy común que estas máquinas midan
4 metros de longitud. Bueno, esta pareciera ser que es de 3140 milímetros, por lo que yo veo ahí, ¿no? Bueno, tienen todos sistemas que permiten, digamos, facilitar el procesamiento del material, tienen topes posteriores que permiten regular los largos, regular posiciones angulares. Ahora nos la están haciendo trabajar en vacío, pero luego la vamos a ver, bueno, haciendo su trabajo, ¿no? Fíjense que es una máquina con una gran capacidad de movimientos, es decir, con una cinemática muy desarrollada y evidentemente que al tener semejante desarrollo, eso habla de las capacidades de conformado que tiene la máquina. Son máquinas con estructura en C, de hecho ahí estamos viendo perfectamente la forma de C que tienen los laterales. Esta es una máquina, por lo que veo ahí, es una máquina hidráulica. Puede haber máquinas mecánicas. Y bueno, acá viene el operario y va a empezar a cargar, por ejemplo, ahí está cargando un punzón, ¿no es cierto? Esos son los sistemas de fijación. Ahí está ubicando una matriz en B. Ahí tiene un sistema de seguridad láser para regular las alturas y para ver el posicionado de las partes, ¿no? Bueno, ahí nos muestran el tablero eléctrico. Ahí tienen una suerte de caballetes que son de asistencia para sostener las piezas. La máquina que tiene su control. Fíjense que es un control digital. Ahí tenemos el perfil de la pieza que está procediendo a hacer el programa de control numérico, ¿no? Y bueno, ese es el blank, ¿no es cierto? Ahí tiene el blank ya cortado. Y bueno, y lo va a empezar a procesar. Fíjense que tiene una velocidad de aproximación de rápido para el punzón y después en el conformado la velocidad es significativamente más baja, ¿no? Y bueno, la máquina va variando la posición de los topes y todo en función del programa de control numérico que ya está armado. Vieron que la parte de atrás se mueve, ¿no? Eso es porque le sirve al operario para apoyar eh, la arista posterior de la pieza, porque eso es lo que le da la ubicación de dónde hacer el pliegue. Bueno, ahora entiendo que va a procesar otra pieza, porque ya este blanco es de mayor tamaño. Dice que va a hacer un trabajo cónico, y eso lo puede hacer por esos eh, topes que se pueden posicionar inclusive angularmente, ¿no? Y bueno, ahí nos están mostrando esa capacidad también tan particular de esta máquina.
Bueno, ¿alguna consulta?